La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Por ahí tengo una ponencia que se llama Reflexiones sobre la prevención, más bien un material, a ver si lo podemos pasar. Y bueno, miren, la idea de estas reflexiones sobre la prevención es precisamente tratar de hablarnos como tenemos que hablarnos. Es decir, si no decimos realmente lo que pasa, vamos a estar dándonos vueltas como el perro que se persigue la cola. De forma tal que sí es importante que veamos qué está sucediendo en este país y en particular qué podemos hacer desde las distintas trincheras. Ya está la lámina 1, porque no, ok, lámina 1. Antecedentes. Tenemos un conjunto de fenómenos sociales, nacionales e internacionales. Por un lado, podemos ver que los modelos de vida planteados por un conjunto de ideas, tal vez, por ejemplo, el sueño americano, el poder tener ciertas concesiones frente a la sociedad, dinero, poder, mujeres, etcétera, que se ven reflejados en culturas incluso o subculturas de carácter cotidiano que estamos viendo, por ejemplo, en la televisión, que estamos viendo con algunos personajes que se consideran apologistas del deber ser y el de cómo debe vivir una persona, narcocorridos, cuestiones que tienen que ver con diferentes modelos que nos presentan y que la gente en muchos casos aspira a ser tal o cual. Esto nos lleva a pensar pues que hay una falta de carencias y sabemos que frente a esa falta de carencias la gente persigue un modelo de cómo estar bien. Hay otras cuestiones como el aumento de los mercados en el consumo de drogas lícitas y no lícitas y otras cuestiones. Se han diversificado los negocios de forma tal que desde hace alrededor de 11 años, 12 años, estamos viviendo poco a poco una economía del terror que cada vez va avanzando en sus formas y métodos que les garantizan la obtención de recursos como si fuera una acumulación primaria de capital. Entonces, encontramos esa economía del terror con secuestros, con apuestas, con plazas, con lavado de dinero, con robos, etcétera. Un aparato del Estado, y me refiero a los 3 órdenes de gobierno, sin impacto en los derechos humanos, como comentaba el ponente anterior. Es decir, el problema de prevención se resume al no cumplimiento de derechos humanos en este país y en América Latina, vamos. Entonces, el día de hoy, frente a esta situación, frente al conjunto de cuestiones de pobreza, frente a otro tipo de fenómenos, lo que tenemos que ver es cómo podemos establecer un nuevo pacto social, pero de verdad. Un verdadero pacto que llegue directamente a las colonias, a las comunidades, etcétera. Entonces, en la comunidad también tenemos nuestros problemas, la violencia intrafamiliar, las cuestiones de la precariedad en la salud y en algunos otros aspectos. En educación, obviamente, también tenemos algunos problemas, de forma tal que frente a los derechos humanos no tenemos esa oportunidad de movimiento hacia donde yo quisiera estudiar, sino las posibilidades que me da el nivel de ingreso de mi familia y quizá lo que tenga más cerca a la mano. Si no tengo posibilidades de poder entrar con un recurso importante a una universidad buena, pues quizá ni siquiera la Universidad Autónoma de Zacatecas pudiera aspirar. Entonces es algo que está ahí permanentemente pues reduciendo las posibilidades en la mejora de la calidad de vida de la población. Siguiente lámina. Solamente cifras para darnos una idea. El 57.3% de la población en el 2015 percibía en Zacatecas su principal preocupación, la inseguridad. El día de hoy debe ser mucho más alto. Tenemos, por ejemplo, el deshonroso tercer lugar en el municipio de Fresnillo, donde la gente percibe que la inseguridad es demasiado alta. Pero también les puedo decir que Fresnillo se ubica dentro de las 50 ciudades más peligrosas de este país y lo pueden revisar en internet. Es decir, si no nos hablamos claro, no podemos saber por dónde debemos transitar.
Más de 550 homicidios en lo que va de este año, 2017. Yo recuerdo un artículo del Proceso donde en el 2006-2007 estábamos preocupados por 2,000 asesinatos que tenían que ver con el crimen organizado. Es decir, una escalada gigantesca. Puede pensarse que la inseguridad se debe a la falta de policías, también nos faltan policías. Y no es porque se puedan reclutar en la esquina, etcétera, sino también porque el día de hoy se ha intentado que la policía tenga un grado de confianza, y no solamente cuando entra, sino en el desempeño de sus actividades. Entonces, esto ha provocado también que no tengamos una fuerza suficiente. Y quiero dejar claro que no se trata pues de combatir todas esas cuestiones con la pura fuerza, sino que también podemos argumentar que no tenemos en Zacatecas policía de proximidad. Y ese es un concepto fundamental. Si no hay proximidad, no hay condiciones para poder tener confianza en la policía. Lámina que sigue. ¿Quiénes son los sujetos obligados para esto? Los órdenes de gobierno, las iglesias, las empresas, la sociedad organizada o no, las universidades e incluso las escuelas de nivel básico, porque ahí no tenemos ninguna formación, y las cuestiones que tienen que ver con violencia escolar son fundamentales para el desarrollo del ser humano en el futuro inmediato. El principal mercado para la atracción de gente que se dedique a las cuestiones del crimen organizado son los jóvenes. Entonces, la primaria es un factor fundamental para ir formulando o creando condiciones para la gente que va a ir pues propiamente creciendo, pero a su vez, vamos, necesitamos dar ahí la oportunidad de ir cambiando los modelos de forma de pensar, de forma de hacer las cosas y de concebir los futuros. ¿Qué hacer? Es la siguiente lámina. La prevención y los fenómenos con los que se relaciona se estudian y atienden de forma parcial. No existen políticas públicas aún probadas que muestren su impacto en el mediano plazo. Es decir, hay recursos federales que han estado llegando a los municipios y a los gobiernos de los estados, entran, salen, se trabaja quizá 2 meses en alguno de los temas, en alguno de los ejes, y finalmente no hay concreción absolutamente de nada. El día de hoy sí reconocemos que en Zacatecas se está dando un esfuerzo, pero los esfuerzos son de mediano plazo. La prevención debe abordarse de forma vertical y horizontal. Esa es otra cuestión que no hemos alcanzado a observar, ni desde quien estudia los fenómenos, ni desde quien los atiende, como en el caso del Estado. Sí se habla pues de hacerlo, pero en realidad no hay todavía ese modelo de abordaje. Los recursos de la prevención deben ser permanentes con proyectos multianuales, no ocurrencias de quienes están a cargo de ciertas áreas de prevención, y no me refiero aquí a Armando, mis respetos para Armando, pero vamos, ya no hay Programa Nacional de Prevención del Delito, se quitó. Y se le ocurría, por ejemplo, a alguien que, pues ahora vamos a atender escuelas, ahora vamos a atender mujeres embarazadas, ahora vamos a atender jóvenes en riesgo. Y entonces cada año, por 2 meses, atendemos de pasadita cualquiera de estos temas. Zacatecas no cuenta con una ley estatal de prevención. El Estado y los municipios no están formados para la intervención comunitaria, ni destinan recursos propios a dicho tema. Todo lo que se destina viene directamente de la Federación. Los recursos federales destinados a prevención se destinan a empresas de funcionarios federales y estatales que solo simulan. Esa es una verdad que nadie ha querido decir y que se da desde hace 10 años, ¿no? Quienes intervienen no saben hacerlo. Se tienen que generar por diversas vías procesos de identidad, pertenencia, desarrollar habilidades en sectores vulnerables. Los espacios se intervienen desde las propuestas de escritorio y no a partir de la planeación participativa originada por la propia comunidad. Quienes intervengan en campo deben primero formarse,
No por ser del sector público o ser universitarios, en automático se generan las condiciones para facilitar el despertar de esa comunidad que necesita reconstruirse. Ejemplos hay innumerables en el país. Lámina que sigue. El gobierno del Estado debe destinar recursos y buenos quehaceres explícitos para la reconstrucción comunitaria con acciones de mediano plazo. El gobierno del Estado debe intervenir en los recursos que se dan en prevención a los municipios. Es decir, hoy tenemos alrededor de 6-7 municipios que reciben recurso Fortaseg. ¿Qué se hace con ese recurso? Yo sé que hay una autonomía municipal, pero no hay un redirigimiento pues, hacia aquellos aspectos que son fundamentales. ¿Sí? Es decir, llegan los prestadores de servicios, le hablan oídos a los presidentes municipales, no a todos. Cualquier cuestión de este tipo es mera coincidencia. Y entonces se hacen proyectos que en realidad no generan impacto, que en realidad no tienen seguimiento año con año. La prevención no se atiende con botargas, ni con charlas, ni con ninguno de estos elementos que al final de cuentas quedan como información. Los recursos destinados a la prevención de mediano y largo plazo deben dirigirse a universidades, áreas específicas que demuestren su capacidad y organizaciones probadas. Nosotros creemos que la Universidad Autónoma de Zacatecas, en su área de psicología, economía, artes, tiene posibilidades de hacer un proceso de intervención junto con otras organizaciones si realmente se genera un pacto con el objeto pues de ir directamente a la comunidad. Los gobiernos están esperando que los clientes vengan. O sea, no podemos hablar de cuestiones de deporte si el deporte no lo sacamos en concreto a la comunidad. O sea, tenemos ahí las infraestructuras, pero no toda la gente puede acceder a esas infraestructuras. Entonces, es solamente un ejemplo, tenemos que ir directamente a esa comunidad, todos. Y en ese sentido, ese pacto tiene que reforzarse con cuestiones muy concretas. Las actividades de planeación y acción comunitaria son fundamentales. Finalmente vamos a ver una laminita, es la última. ¿Cómo podemos medir de una forma simple si vamos avanzando o no? Menores embarazadas, que son susceptibles de muchas cosas. Por ahí hay una cifra no oficial donde dicen que la mitad de las plazas del crimen organizado están ostentadas por mujeres. O sea, no se están dando oportunidades de nada. Deserción escolar de niños y jóvenes, pero en concreto, no en cifras mayores. Hay que ir a las escuelas. Pactos comunitarios y trabajo de formación para evitar todo tipo de violencia escolar. ¿Cuántas rutas seguras tenemos por colonia? Que signifique que alumbrado, vigilancia, las condiciones para que la gente transite. ¿Cuántas tenemos? O sea, hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo andamos con las faltas administrativas? ¿Dónde se dan? ¿Cómo podemos hacer ese proceso de intervención? Cada policía tiene su espacio geográfico con puntos rojos. Es decir, ahí está la información, ¿cómo atenderla? Personas beneficiadas con actividades deportivas, artísticas y finalmente culturales por colonia. Por colonia. En la planeación estratégica se requiere construir planes maestros en esas unidades territoriales, con esa planeación participativa, con la decisión de la gente. Otro elemento es la reducción de la corrupción, que también le ha abonado a todos estos elementos y fenómenos que tenemos. La reducción de los homicidios dolosos y los feminicidios. La policía de proximidad para ir generando confianza. Finalmente, quiero comentarles que las organizaciones civiles, las universidades, las iglesias, etcétera, tenemos que sentarnos junto con el gobierno a definir una verdadera propuesta de intervención. Por ahí dejaríamos nuestra charla. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.